Hola a todos. Bien, pues hoy vamos a hablar un poquito del tema que nos ocupa por el título que he puesto hoy, ¿no? Cómo derrotar al fanatismo. Y esto casi que sería un podcast que se podría dedicar perfectamente al señor Pedro Sánchez, porque va dando lecciones por ahí a Israel, sobre todo últimamente por lo visto le ha dado por ahí, aunque bueno, también va dando lecciones a Italia y a todo el que pilla por ahí. Está él muy contento de su victoria y va dando pues por ahí lecciones de cómo se para a la extrema derecha, cómo se para al fascismo, cómo se para a todo tipo de ismos que a él no le gusten, ¿no? Eh, Casualmente nunca dice cómo se para a los ismos de izquierda que le apoyan. A los ismos de izquierda o sea, supuesta izquierda, porque ya sabéis que yo tengo la tesis de que esto no es de izquierda ni es nada, el sumar y mucho menos, evidentemente, los que se dicen de izquierda también, los batasunos y los así llamados Bildu y los Esquerra Republicana y tal, ¿no? Así llamada Esquerra. Evidentemente esos son directamente reaccionarios, disfrazados, travestis, etcétera, ¿no? Pero travestidos, me refiero ideológicamente, evidentemente. Así que nada, esta tesis ya las conocéis, así que no voy a ahondar más en ella, los que ya me conocéis y los que seguís el canal desde hace tiempo. Y bien, voy a centrarme en lo que le quiero decir a Pedrito Sánchez, ¿no? Le vamos a dar una lección de historia para que vea que esto de la espiral que dice él, bueno, no lo dice solo él, lo dice toda la extrema izquierda europea prácticamente en su totalidad. Y lo dice mucha gente, incluso que no es de extrema izquierda, ¿no? Porque se creen que están en posesión de alguna verdad suprema. Pedro Sánchez, para volver a nuestro personaje favorito, porque se cree que él solo y que el Partido Socialista ha derrotado a ETA y ha derrotado al nacionalismo extremo catalán, cuando es todo lo contrario. Eso es lo que nos vende la idea, o lo que él se creerá en su intimidad, además. Es todo lo contrario. No es ninguna victoria, sino que ha cedido a ambos, y cuando cedes, evidentemente, hay una apariencia de calma y de tranquilidad en los territorios de donde procede el conflicto, ¿no? Pero el ceder no es vencer. O sea, querer vendernos que el ceder es vencer en pro de una paz o de un diálogo social o de no sé qué, eso es mentira, es simplemente retrasar o dar la victoria directamente a los que te confrontaban, ya está, que es lo que está haciendo Pedro Sánchez, es decir, ha dado la victoria, ha dado el partido por perdido y ha concedido la victoria a sus adversarios, punto. Entonces esto no es ganar, eso es que tú tienes una supuesta paz en las calles o la violencia se reduce, todo tipo de violencias, porque en el caso de Cataluña más que violencia física era una violencia económica, una violencia incluso étnica, se podría decir, todo ese tipo de supremacías, una violencia supremacista, que esto sí que la comparten los dos, vascos y catalanes. Y entonces, ante esa violencia supremacista, racial, se podría decir incluso, y tal, lo que has hecho tú es simplemente darles la razón y darles la victoria. Y entonces, pues bueno, claro, evidentemente tienes una especie de calma automáticamente, ¿no? Pero es una calma falsa y es una calma tensa, porque tú y tu gobierno habéis cedido y habéis dado el partido por perdido, pero la población española no. Ni la población española ni otro tipo de adversarios políticos tuyos no han dado la partida por perdida ni se han dado por vencidos. Así que lo único que haces es incendiar España para apaciguar nacionalistas catalanes y vascos. Y además lo que hace es encender los nacionalismos españoles, de extrema derecha, etcétera. Por lo tanto, digamos, es una jugada vista por todos los ángulos totalmente absurda, solo para que él se mantenga 4 años más en el poder, en pro de unas supuestas políticas progresistas y no sé qué mierdas nos vende. Y realmente es un desastre de proporciones bíblicas para España y para Cataluña y para el País Vasco. Cuidado, que de repente los ha puesto en manos, porque él se cree que los ha derrotado. Y que esto quiere decir, les va a suponer un retroceso electoral, etcétera, pero que nada más lejos de la realidad. Retroceso electoral podrá haber. Retroceso de las ideas
independentistas y supremacistas, no, al revés, las estás retroalimentando porque le estás dando la razón de su lucha, le estás dando la razón de que luchando y repartiendo las ideas que tienen y controlando los medios de comunicación, las escuelas, etcétera, se consigue imponer sus ideas. O sea que evidentemente lo que estás haciendo es pan para hoy y hambre para mañana. Así que vamos a la lección de historia. Vamos a ver. Primera lección, muy facilita. Porque él dice, por ejemplo, ha ido a Israel a decirles a los israelíes que claro, que evidentemente que esto es lo que están haciendo de bombardear Gaza, que esto está muy mal porque es una venganza, es un castigo colectivo y esto lo que va a servir es para crear a nuevos terroristas y a nuevas generaciones de terroristas. Primero, como si no se crearan ellos solitos. Segundo, como si esto no fuera una guerra. O sea, eso es una guerra que se ha provocado, los que iniciaron la guerra, eso... A ver si te entra en la cabezota, Pedro Sánchez. Si algún día fue, o hasta ahora fue, un problema más o menos de terrorismo, de un grupo terrorista o de unos grupos terroristas, digamos, acotados, que se podía derrotar políticamente a lo mejor, o etcétera, lo dejó de ser el 7 de octubre. A ver si te entra en la cabezota. Por eso te enseñaron un vídeo de 20 minutos para que lo entendieras. Pero por lo visto no te ha surtido ningún efecto. El 7 de octubre, esa facción supuestamente terrorista, que yo para mí nunca ha sido terrorismo racional como ha podido ser con ETA o con las Brigadas Rojas en Italia o con el IRA en Irlanda, no se puede comparar para nada. Porque detrás de este terrorismo, o sea, ellos, es que además siempre ha estado muy mal denominado, incluso por el propio gobierno israelí. Vamos a ver, es una banda, no es una banda, primero, es una población que te declara la guerra a través de una banda que practica el terrorismo, que practica, digamos, se sirve de prácticas terroristas para difundir y para combatir y para digamos, lograr unos objetivos, pero no es un grupo terrorista. Ahí está el matiz. O sea, IRA, ETA, Brigada Roja son grupos terroristas que además utilizan métodos terroristas, pero es que jamás... la yihad islámica, el Hezbollah que está en el norte, todo esto no son grupos terroristas, son movimientos yihadistas inspirados en el terrorismo o usando métodos terroristas, al menos hasta ahora, para lograr un solo fin, además, no unos fines difusos o variados, irracionales, como podría ser el del IRA, el de ETA, no, un solo fin que es la destrucción total y absoluta de un Estado que se llama Israel. O sea, no tiene nada que ver. A ver si te entra en la cabezota esta que tienes de ignorante. Porque es que ya no se puede llamar de otra manera. O sea, y si lo hace, que yo sospecho que buena parte lo hace solo por sus numerosas deudas políticas que tiene que ir pagando, evidentemente esta postura tan radical contra Israel, me barunto yo que Pedro Sánchez individuo, que no tiene ideales para nada, lo único ideal que tiene es seguir en la poltrona y seguir ahí destacando y haciendo el chulo, no le importa un huevo y no sabe ni lo que habla. Es para pagar, digamos, a Sumar, evidentemente, que esos sí que son de extrema izquierda, inspirados por la extrema izquierda, aunque hoy en día son extrema mierda, pero digamos que estos sí que saben de lo que hablan y saben qué es lo que dicen y se basan en para mí y para mucha gente, en unos supuestos falsos, equivocados, pero bueno, saben de lo que hablan y tienen unos supuestos y tienen unos ideales y tienen un suelo, digamos, ideológico, ¿no?, en el que sostenerse. Pedro Sánchez no, simplemente lo que hace, volviéndose tan extremistas contra la extrema derecha y la supuesta extrema derecha italiana, con la Meloni y el tema de Israel, es simplemente pagar deudas. O sea, él lo que está es pagando los cheques, ¿no? Igual que hoy está pagando sus cheques con el nacionalismo vasco y, bueno, con el catalán, concretamente. Una vez cerrado ese paréntesis, vamos a darle las pequeñas lecciones de historia ya por fin. Vamos a ver, el nazismo, el movimiento nazi, que es un movimiento político también, ¿vale?, que en ese caso también empezó como una especie de crepúsculo terrorista, usando métodos terroristas, y al final se alzó en el poder de forma política con un líder que se llamaba Adolf Hitler. El movimiento nazi, el nazismo, no se derrotó al final ni con negociaciones en Waterloo, ni invitándoles a ostras, ni haciendo discursos bellos del diálogo y de tal y cual, ni
encomendándoles ni diciéndole a Adolf, por favor, vuelva usted a la mesa de diálogo, vamos a dialogar, vamos a... No. Ese tipo de movimientos fanáticos, como también el fanatismo, la parte fanática vasca y catalana, se tendrían que combatir exactamente de la misma manera. No digo exactamente, porque ahí no se trata de declarar una guerra, no es un estado de guerra, pero sí que de una forma policial y jurídica y con las leyes, se trataría de aplastarles, para que no tengan ningún tipo de asidero moral para renacer. Pero bueno, con esto como no lo entienden aquí, o sea, no lo entiende el Pedro Sánchez ni lo entiende su gobierno, pues que siga haciendo sus tonterías y ya verás cómo le rebota en todo el jeto. Bueno, dentro de unos años. El tema es el siguiente. Al nazismo no se le convidó a dialogar, nada, no, se le derrotó a bombazo limpio. Y sí, hubo castigo colectivo, sí, porque además se lo merecían, sí, así de claro. Porque el pueblo alemán, en prácticamente su mayoría, o en un 60% largo, porque si no, no se puede sostener un régimen sobre la nada, apoyó al régimen nazi. Y bien castigados estuvieron, y muchas bombas hicieron falta en Hamburgo y en muchos sitios para poder calmarles un poquito y bajarles un poquito los humos. Y fíjate, si les bajó los humos y se calmaron, que el régimen nazi se derrotó para siempre. Evidentemente la historia de la humanidad es muy larga, dentro de 100, 200 años, 300 años, que seremos todos calvos los que estamos por aquí, no sé lo que va a ocurrir. Puede renacer de sus cenizas un grupo similar, lo que tú quieras. Pero de momento se derrotó durante 80 años ya que llevamos de derrota. ¿Vale? O sea, se están derrotados totalmente. Y el alemán de a pie, habrá crepúsculos, y los hay, y me consta, porque es una enfermedad esto del racismo y tal y cual, que no se cura tan fácilmente, pero de momento no hay régimen nazi ni nada que se le parezca en Alemania, desde hace 80 años. Y se les quitó la tontería, ¿sabes cómo? A bombazo limpio. O sea, a bombazo limpio y a derrota militar, ¿vale? Así que déjate de diálogos y de chorradas, ¿vale? Contra fanáticos fanatizados, me temo que no hay o policía, o leyes, o derrota militar. No hay más. Déjate de historietas. Tú no has inventado el mundo. El mundo está inventado antes de ti, mucho antes de ti, Pedrito, ¿vale? Así que luego he puesto otra foto que veis, el Imperio japonés. ¿Cómo se le derrotó? ¿A base de bombazo limpio? No, a base de 2 bombazos. O sea, Hiroshima y Nagasaki, ¿vale? ¿Te suena, Pedrito? Ahora un libro de historia tanto. Así se derrotó al imperialismo japonés, que también que eran unos fanáticos de un par de cojones, ¿vale? Así que, otra vez, aquí no se convidó tampoco al imperio japonés ni al emperador japonés a dialogar, a sentarse en una mesa de diálogo en Ginebra o en Waterloo, sino que se le, ¡pam!, 2 bombazos, y se les acabó la tontería para siempre. También llevamos 70, 80 años de Japón, totalmente pacificado, civilizado, que no tiene nada que ver con el Japón de antes, y no hay ningún imperio que ha vuelto a nacer, ni nada. 80 años de paz, ¿vale? A ver si ves tomando nota en la carpetita, esta que tienes, si es que la tienes, o si no que la tomen tus secretarias y tal. Régimen de Pol Pot, Gémeres Rojos, Camboya. ¿Cómo se les derrota? Vietnam los invade y los derrota militarmente. El tipo se tiene que ir a refugiar en la selva y ahí muere, ¿vale? Con 72 años me parece que murió. Así que toma nota también, el Pol Pot, un régimen que creó en su propia población 1,5 millones de muertos, largo, casi 2 millones de personas muertas por el régimen, un régimen totalmente sanguinario, atroz, de locos. No se le mandó a una mesa de diálogo en Waterloo, ni se le invitó a ir a Ginebra, ni nada. Derrota militar y se acabó el Pol Pot para siempre, los Gémeres Rojos y todas sus historias. Así que ves tomando nota también, es decir, ahí tienes 3 ejemplos históricos muy gráficos, muy concretos, ¿vale? Que se derrota y se digamos se decapita la cabeza de ese tipo de regímenes. Más ejemplos históricos, y además te los voy a dar de todos los colores para que veas que yo no soy ni muchísimo menos no estoy aquí para ensalzar una ideología u otra, ni la derecha ni la izquierda ni nada, sino que se trata de darte lecciones éticas, morales y históricas, y que tomes nota y que seas racional. Vamos a ver, Revolución Francesa. ¿Cómo se derrota al rey de Francia y a la monarquía absolutista? Decapitándolo. Toma nota. Revolución Francesa.
¿Eh? Cómo el pueblo, digamos, y tal, o los burgueses consiguen cambiar todo el régimen, pues a base de muchísima sangre, muchísimos años de lucha, de guerra, etcétera, ¿vale? No se le invitó tampoco ni a Waterloo ni a Ginebra, a la monarquía y a la nobleza francesa. Vamos a ver, ejemplos, más ejemplos, más ejemplos, más ejemplos. El comunismo ruso, ¿cómo se impone en Rusia contra el zar y todo eso? Revolución, guerra, etcétera. No invitándole a Waterloo ni a Ginebra al zar de Rusia. No, se les eliminó, se les decapitó y se acabó el tema. No ha habido nunca más un zar en Rusia desde entonces. ¿Qué más te puedo poner para que veas que hay de todos los colores? Bueno, ya está. En cuanto a que te des cuenta, yo creo que ya te vas dando cuenta con esos ejemplos. Ejemplos de fracaso por culpa de dialogar demasiado o por culpa de no hacer bien su trabajo el Estado. Ahí tienes México y Colombia, dos narcoestados que prácticamente lo que comanda esos estados, sobre todo en México, es el narcoterrorismo, digamos los narcotraficantes, y es un estado prácticamente pues narcotraficante, que se sostiene en base, o sea, hay una buena parte del país que vive pues de los narcos, y tienes ahí, y hacen la ley y deshacen y infunden el terror en la población, matan a quien quieran cuando quieren, nunca cogen a los culpables, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tienes un ejemplo de estados fracasados. Colombia, con la guerrilla, como nunca la consigue derrotar militarmente, ahí está siempre, y como está ligado también con el narcotráfico, pues ahí está, eternamente el problema, año tras año, década tras década, etcétera, etcétera. Y ahí tienes décadas y décadas de un problema latente que nunca se soluciona. ¿Por qué? Porque esos problemas no se solucionan con diálogo, se solucionan con derrotas militares o derrotas policiales, etcétera. Es decir, derrotándolo con la fuerza policial o militar del Estado. No hay diálogo posible con ese tipo de organizaciones. A ver si nos entendemos, si se te mete en la cabezota esta que tienes, ¿vale? Vamos a ver. Luego, tema de fracasos. España es un tema de un fracaso sonado. Es decir, tienes ahí una guerra civil, ahí sí que hay una derrota militar de un bando al otro, tienes 40 años de una cierta estabilidad, que se puede criticar y que critico, de extrema derecha, lo que tú quieras, pero hubo un momento en España que sí que había claramente un vencedor, y fíjate tú, que en ese momento ni nacionalismo vasco ni nacionalismo catalán no soy hablar de ellos. O sea, prácticamente sí, luego nació la ETA y tal y cual, pero ahí estaban todos aplacaditos y tranquilitos, ¿vale? ¿Por qué? Derrota militar, ¿vale? Así que ni república, ni repúblico, ni nada por el estilo. Bien, transición, tal y cual, se hace todo con diálogo. ¿Qué ocurre? 40 años después tienes la España totalmente deshecha, los nacionalistas campando a sus anchas, los extremos nacionalistas campando a sus anchas, y negociando con el Estado español cómo quieren que sea el Estado y cómo quieren encajar ellos dentro del Estado. O sea, un Estado a la carta, hecho a medida para ellos, para que se queden para lo bueno solo, no para lo malo, evidentemente, para que se queden para sus ventajas, no para servir al pueblo español en su conjunto, ni ser iguales que los demás españoles, no, para tenerlo todo a la carta a su favor. Eso es lo que ganas con el diálogo, y esto es lo que ganas no derrotando, porque esto de que nos ven desde que has derrotado a ETA, un cojón. ETA ha derrotado al Estado y ha dejado las armas porque les ha dado la gana a ellos, no porque había una derrota policial, ni un ahogo económico al País Vasco que ha podido posibilitar, digamos, que la ETA no se podía financiar, ni nada por el estilo. No dejar de mentir ya. ETA ganó a España. Y además la prueba la tenemos ahora, o sea, es decir, tenemos la prueba de que España, el Estado español, fue derrotado por ETA. Sí, señor, derrotado por ETA. Y el nacionalismo catalán está derrotando también al Estado español. ¿Por qué? Porque el Estado español no está usando las herramientas que debería usar. Todo al peso de la ley, en un caso como en otro, porque aquí no se habla, no hace falta, digamos, no hizo falta ni haría falta provocar unas guerras, no hace falta ir tan lejos, porque ahí sí que estamos hablando de grupúsculos más o menos grandes de personas que son las que sostienen todo este tinglao, porque dentro del mismo País Vasco y dentro de Cataluña no todo el mundo está por la labor. Si todo el mundo estuviera por la labor, o un 70% largo de la población estuviera por la labor, ahí sí que podría haber una guerra muy parecida en Israel. Sobre todo aquí en Cataluña, podría haber una especie de Hamas, una especie de digamos, de
de población que estuviera a favor de derrotar a lo mejor a España o de borrarla del mapa o no sé qué historias, pero no es el caso, porque dentro de la propia población catalana no todo el mundo es tan extremista nacionalista catalán, ni muchísimo menos. Por lo tanto, digamos, sería cuestión de derrotar una cúpula, una serie de personas que saben muy bien quiénes son. Además, ahora si tiene una ventaja, lo que está ocurriendo es que por fin en España se ha destapado a las claras quién es quién. O sea, sabemos perfectamente quiénes son la cúpula de ETA, ya la tenemos ahí vista, o sea, son Bildu y toda la gente que está alrededor de Bildu. PNV siempre han estado sosteniendo este árbol y recogiendo las nueces, o sea, agitando este árbol. Está muy claro, ha quedado meridianamente claro. Porque antiguamente, yo porque soy lo suficientemente viejo, pero hay muchos jóvenes que no sabéis que todo eso estaba disimulado. El PNV disimulaba su ultranacionalismo. No lo ocultaba, pero lo disimulaba, ¿vale? Y aquí en Cataluña lo mismo. El Puyol no ocultaba que era nacionalista catalán, ni muchísimo menos, ¿no? Pero nunca decía que era independentista, ni que estaba a favor del independentismo, ¿vale? En un caso, para que no nos identificaran con ETA, y en el otro caso, porque ya les iba bien así, garapiñando poco a poco el poder, ¿no? Porque sabía el Puyol, el muy taimado él, y el muy cuco, sabía perfectamente que iba a derrotar al Estado español a base de bocaditos, no de un gran órdago, ¿no? Porque ni tenía la fuerza de poblacional, ni tenía la fuerza, digamos, de hacerlo así de esa manera. Era solo pegando bocaditos en el tobillo e infiltrando poco a poco a catalanes en Madrid que hacían una labor muy bien hecha, porque ya veis a a Zapatero y a Pedro Sánchez cómo piensan y de quiénes se rodean, y por lo tanto tenéis que ir a la labor súper bien hecha y que está dando unos frutos fenomenales y excepcionales para el independentismo catalán y el extremismo catalán, ¿no? Así que digamos que así va el tema, Pedrito. A ver si te enteras y a ver si este tipo de podcast puede servirte a ti en particular y a la gente que te sigue, y por lo menos o a la población general española, y más concretamente a mis seguidores, si hay alguno que aún dudaba, pues a ver si un poco entre todos esas reflexiones nos hacen abrir los ojos, ¿no? De por qué Israel está haciendo lo que está haciendo, porque evidentemente está clarísimo que solo una derrota militar va a acabar con Hamás y va a acabar con todo lo que rodea a Hamás, al menos durante muchos años. Y me temo mucho que después de Hamás vendrá Hezbollah. Es decir, aquí hay guerra para rato. Si Israel quiere ser un Estado, quiere seguir sobreviviendo como Estado de Israel, y que sea para muchos años, y que sea en una relativa paz, aunque sea, porque me imagino que aunque los derroten militarmente a ambos, igualmente habrá un terruño y terrorismo, y habrá acciones terroristas no las podrán frenar del todo, nunca 0%, pero sí que reducir a una mínima expresión, digamos, en un muy bajo nivel, que se podrá convivir muy bien con ese, muy bien nunca se convive, pero la población israelí podrá convivir con ello, digamos, con una cierta tranquilidad, ¿no? Así que no hable más de Pedrito, de dialoguitos y de historias, y el ejemplo que tú haces con Waterloo y con Ginebra no es para nada un buen ejemplo, y es mentira que eso haya servido jamás para derrotar a ningún tipo de grupúsculo fanático. O sea, al revés, el diálogo lo único que hace es retroalimentarles y al final que ellos sean los que te derrotan a ti. Está clarísimo. Bueno, pues nada, un saludo a todos, cuidaros mucho como digo siempre, y hasta la próxima. Chao, chao.